Estamos en contacto ahora con Pedro Hernández, el director de Región Sanitaria 2. Pedro, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por el contacto. Eh, Comentanos un poco, Pedro, ha cambiado mucho la situación del último contacto que tuvimos hace un par de semanas. Ya cambió mucho la situación en toda la región. ¿Cuál es la situación actual de nuestra región? Sí, realmente ha cambiado la situación en términos epidemiológicos. Hemos detectado brotes en varias localidades de lo que compone nuestra región sanitaria, todos con un mismo punto de partida en común, que es una persona que en general trabajador esencial, que ha tenido algún momento de circulación en el área metropolitana o en la capital federal y inicia la sintomatología dentro de nuestros municipios y a partir de ahí se genera una cadena de contagios en algunos lugares con brotes más pequeños que se han logrado controlar, en otros un poco más extensos que se ha dificultado un poco más el trabajo. No hay una homogeneidad, digamos, en cada uno de los brotes, sino que cada uno ha tenido en su distrito particularidades, sobre todo porque la percepción de la sintomatología a veces es muy leve o incluso en pacientes son con muy pocos síntomas y en esta época del año es habitual que la gente presente síntomas característicos como el del coronavirus, como otras enfermedades respiratorias y a veces digamos, se minimiza esto. Así que también aprovecho porque es un momento para emitir este mensaje, que la comunidad lo sepa, no hay que minimizar ningún síntoma, hay que consultar, están en todos los municipios las líneas telefónicas, en general el 107 y si no, el de la provincia el 148, que siempre son líneas a las cuales uno puede recurrir ante la menor duda. Pedro, ¿en qué distritos es más compleja la situación? Bien, el brote más complejo estuvo en Hipólito Yrigoyen. Al día de la fecha continúa todavía la cadena de contagios. Hubo casos positivos hasta hace 48 horas. Fue muy difícil seguir la secuencia de los contagios por la manera en que se presentó. También tiene que ver con estar en una fase 5, con lo cual, digamos, hay un relajamiento general de la población, está la apertura, digo, de un montón de actividades que es lógico que la fuéramos retomando, pero que también, digamos, nos agarra con la guardia un poco baja a la hora de poder resolver, digamos, y empezar a buscar los contactos, porque justamente esta fase 5 de flexibilización de la movilidad, eh, de hasta el permiso para hacer reuniones familiares y demás, lo que genera es mayor movimiento de la gente, mayor contacto entre las personas y eso es directamente proporcional a la cantidad de contactos estrechos y después también repercute en el número final de casos confirmados. Lo de Henderson fue particular, ahora se va de alguna manera resolviendo una parte, siguen apareciendo algunas, digamos, cuestiones atípicas que todavía no se le encuentra sobre todo el nexo epidemiológico, pero se está trabajando desde la provincia en conjunto con el municipio para encaminar la situación, digamos, y resguardar al resto de la población y sobre todo a las poblaciones más vulnerables. Pedro, las autoridades sanitarias están hablando de la importancia de poder contener, de poder aislar los focos. ¿Esto se está logrando? Sí, fundamentalmente tenemos la ventaja de tener comunidades extendidas, de no tener grandes conglomerados y que la situación habitacional en términos generales nos permite hacer el seguimiento, que esto es fundamental, de los contactos estrechos y los casos que vamos confirmando. ¿Por qué? Porque a partir de ahí se toma la mejor medida que, digamos, que hay que tomar en estos casos, que es el aislamiento de ese contacto estrecho para que justamente se corte la cadena de contagios. En eso apelamos a la responsabilidad de aquellos que estuvieron con un caso confirmado y que son contactos estrechos, que a veces tienen dudas si lo fueron, si no, y que consulten también, que llamen a los números telefónicos que están habilitados porque es la manera que nos permite aislarlos y preventivamente cortar la cadena de contagio.
Si no logramos hacer esto es cuando se empieza a salir de cauce, cuando empezamos cada vez a ampliar más el brote y esto es exponencial. Una persona multiplica, tiene una tasa de contagio de 2, 3, 4 personas. Y cuando eso en nuestras comunidades, que insisto, nos agarra transcurriendo la fase 5, se complejiza aún más ese trabajo. ¿Cuál es la cantidad de camas en terapia intensiva, el nivel de ocupación? ¿Qué cantidad de respiradores hay en la región? ¿Estamos lejos todavía de una situación crítica? Sí, nosotros respecto de la ocupación de camas estamos en un porcentaje muy bajo, muy lejano a lo que hoy tiene la ciudad de Buenos Aires o la región AMBA, que están alrededor del 50-60%. Nosotros tenemos un nivel de ocupación más cercano al 25 al 30%. Y en esta unificación que se ha hecho del subsector público y privado, nuestra región sanitaria supera las 60 camas de terapia intensiva con respiradores, por lo cual la relación entre el número de camas de terapia intensiva y de habitantes que componen nuestra región sanitaria, incluyendo los 12 municipios, que son alrededor de 300.000 personas, tenemos una buena relación entre lo que son camas de terapia y cantidad de habitantes. Por otro lado, también, digamos, es importante remarcar que se ha visto una disminución en la utilización de la cama de terapia, es decir, que inicialmente la enfermedad, por eso digo que esto ha sido dinámico, lo he dicho en otra oportunidad, y que nos genera un desafío permanente, porque también la virulencia, digamos, del virus, es decir, su poder infectivo y de hacer daño, se está viendo que de alguna manera produce cuadros más leves que los que inicialmente o incluso los que produjo en otros países. Es decir, que ha disminuido, con lo cual es un dato alentador, pero con lo cual no quiere decir que nos tenemos que relajar, ¿no? Todo lo contrario, digo, hay que seguir con las medidas de distanciamiento social, con todas las medidas de higiene necesarias, pero es un dato, digamos, en términos generales y sanitarios alentador. ¿Se contempla de una u otra manera la posibilidad de empezar a derivar pacientes entre distritos vecinos, por ejemplo, de una ciudad o de ciudades que no tengan terapia intensiva a otras que sí, en caso de ser necesario? Sí, claramente. La provincia, digamos, ha reforzado algunos municipios que por características propias han desarrollado en los últimos años su sistema de salud y que ya cuentan con terapias intensivas. Esos municipios han recibido respiradores para el armado de nuevas camas de terapia. En nuestra región sanitaria se aumentó un 30%, alrededor de un 30-35% la capacidad de las terapias intensivas, por lo cual eso, digamos, funciona como un sistema solidario, donde los municipios que no cuentan con la posibilidad de tener un paciente en terapia intensiva o con asistencia respiratoria mecánica, sí tienen la posibilidad de derivarlo a ciudades vecinas. Esto, digamos, es un trabajo regional, integrado, y también tiene que ver con sacar lo mejor de cada uno de los que nos toca asumir alguna responsabilidad a nivel político, a nivel sanitario, con la generosidad de entender que de esta situación atípica totalmente de la pandemia, salimos de forma organizada, trabajando en conjunto y siendo sobre todo solidarios con nuestros vecinos. Teniendo en cuenta cómo se ha dado toda la situación en estos últimos días, cómo han ido creciendo los contagios, ¿cuál es el panorama también para los próximos días y para las próximas semanas? Bien, la realidad es que en algunos sería, digamos, muy poco serio, digamos, hablar en términos generales, porque cada municipio, dependiendo del tipo de brote que ha tenido y de la posibilidad de identificar lo que decía hoy, los contactos estrechos, va manejando una dinámica propia. Municipios como por ejemplo, el de Irigoyen, que fue uno de los primeros en iniciar un brote de esta magnitud, digamos, está transitando un periodo diferente, por ejemplo, el que está transitando el municipio de Pellegrini o el municipio de Pehuajó, que pudo, digamos, de alguna manera hacer una identificación de los contactos estrechos rápida
porque también el núcleo familiar era menor, el número de contactos estrechos de esa persona era menor. En otros distritos el número de contactos estrechos es mayor, por lo cual la posibilidad de seguir con la cadena de contagios también es mayor. Estamos en un momento donde el dinamismo que nos propone el coronavirus y la pandemia requiere una reevaluación diaria permanente. Es por eso que mantenemos un vínculo y una comunicación fluida con cada uno de los 12 municipios, digamos, y levantando las alertas en los lugares donde comienza a haber algún brote o algún caso, como pasó en Irigoyen, atípico. Pedro, un mensaje para toda la gente que está compartiendo el noticiero con nosotros en este momento de toda nuestra región. ¿Qué decirle? Bien, fundamentalmente que necesitamos la colaboración y la responsabilidad de cada uno de los vecinas y vecinos de toda nuestra región, que esto es una problemática no solo sanitaria, es una problemática social, que en definitiva la vamos a intentar resolver o salir lo menos dañados posible en conjunto. El sistema sanitario tiene una capacidad de respuesta, pero que depende mucho de lo que hagamos como sociedad, de los comportamientos que tengamos, de las normas que acatemos y sobre todo aquellos que, como decía hoy, que han sido identificados como contactos estrechos o que tienen algún tipo de duda, que no minimicen síntomas, que consulten inmediatamente. Para eso están los números 107 en los municipios, sino a nivel provincial la línea 148.